Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar enfocándonos en el tema de familias seguras, qué hacer y cómo prepararnos para interacciones con las autoridades migratorias y en caso de detención y deportación. Hoy nos acompañan Helen y Eloy del pueblo. Ellos van a estar ayudándonos a facilitar la información. No sé si tienen unas cuantas palabras que les gustaría decir. Hola, buenas tardes. Como decía María, mi nombre es Eloy Tupayachi, yo trabajo con el pueblo. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí. Igual, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo en conectarse con nosotros hoy y tener esta conversación. Mi nombre es Helen Galeas y estoy muy contenta y con honor de poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Sí, gracias a todos por estar acá. Si tienen preguntas durante la presentación, vamos a tener pequeñas pausas durante la misma para ver si hay preguntas acerca de la información. Entonces, pues pueden poner sus preguntas en el chat y nosotros vamos a estar pendiente, como también pueden levantar la mano o hablar cuando sea el momento para las preguntas. Entonces, sin más espera, le paso el micrófono a Eloy, que nos va a estar presentando información del día de hoy. Gracias, María, y sí, bienvenidos a todos y estamos felices de estar aquí para compartir esta información. Voy a compartir en este momento mi pantalla para que puedan ver la presentación. Confirma si la pueden ver. Eh, y bueno, entonces, como decíamos, es un pequeño taller informativo. Está relacionado con el contenido de nuestra guía de emergencias migratorias Familias Seguras, que básicamente compila información ya existente sobre cómo conozca sus derechos y qué hacer en caso de la interacción con agentes de inmigración, y también cómo hacer un plan familiar para prepararnos como familias ante una situación en la que uno de nosotros en el hogar sea detenido y potencialmente puesto en deportación. Y vamos a intentar resumir porque es mucha información, pero vamos a hacer lo posible para que podamos, por lo menos tener una idea de qué podemos hacer y cómo podemos prepararnos para esas situaciones. Eh, Vamos a empezar con la parte de conozca sus derechos. Y antes de ir al detalle, quería recordarles que no importa el estatus migratorio que tengamos, no importa nuestra raza, no importan, sin importar ninguno de esos aspectos, todos tenemos derechos que están protegidos bajo la Constitución de Estados Unidos. Todos quienes vivimos en este país, sin importar estatus, edad, género, raza, origen, país de nacimiento, todos tenemos los mismos derechos bajo la Constitución. Y en esta sección vamos a aprender justamente algunos de esos derechos básicos que nos asisten y cómo podemos ejercerlos en esta situación de emergencia en la que pudiéramos tener algún encuentro con agentes de inmigración. Empecemos con algo básico, que es si estamos en público, en la calle, en un lugar público, y pues tenemos un encuentro con policías o agentes de inmigración, sea ICE o sea la patrulla de carreteras. Lo principal es mantener la calma, no hay que correr, no hay que discutir y no resistirse, porque eso puede conllevar que a uno le pongan más cargos o puede generar violencia, ¿no? Entonces, estamos viendo la manera en que están actuando los agentes de inmigración últimamente. Así que, si bien tenemos derechos y debemos ejercerlos, pero también hay que ser cuidadosos y no ponernos en riesgo de sufrir algún daño o recibir algún cargo adicional si somos detenidos. También hay que tener las manos, mantenerlas a la vista de los oficiales, para que no pueda haber ningún tipo de confusión de que podemos tenemos las manos en el bolsillo, podemos tener un arma o se pueda malinterpretar la postura en la que estamos. Muy importante también es no entregar documentos falsos. No hay que entregar nada que sea, si tenemos un ID que es falso o cualquier tipo, Social Security, lo que fuera, muy importante es no
compartir eso con el oficial que lo está interviniendo. Y lo más importante en cualquier situación en la que tengan un encuentro con agentes de inmigración es que todos tienen derecho a guardar silencio. Usted no tiene que responder preguntas. Y si quiere ejercer ese derecho, puede decir directamente al oficial que va a ejercer su derecho a mantenerse en silencio, que no va a hablar y puede pedir un abogado. También no está obligado a dar consentimiento para que lo registren, a usted o a sus pertenencias. Y lo más importante para las familias o las personas inmigrantes es en estas circunstancias no responder a preguntas que tienen que ver con nuestro estatus migratorio, nuestro origen, porque suelen preguntar a las personas cuando las detienen: ¿tiene papeles? ¿Dónde vino? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró al país? Eso es lo que no hay que responder. No están obligados a responder esas preguntas. Entonces simplemente se pueden quedar, como decía ahí uno de los puntos, en silencio, y ese derecho está salvaguardado por la Constitución. Por supuesto, estas situaciones, estas reacciones no van a impedir necesariamente que lo arresten a uno, pero sí puede hacer la diferencia más adelante si usted está peleando una deportación, o está peleando para que lo liberen, o está pidiendo una fianza. Esos aspectos son muy importantes porque lo que están buscando los agentes es un motivo para detenerlo, especialmente cuando se trata de agentes de inmigración. Entonces usted no tiene que darle motivos para que lo arresten. Entonces, por eso es muy importante no responder preguntas, no responder nada que tenga que ver con su estatus migratorio, con su origen, cómo entró al país, ni nada de eso. Más o menos lo mismo van a ver que se repite en diferentes situaciones, pero si está conduciendo un vehículo es diferente de alguna forma. Eh, Primero, si lo ve que lo detienen, usted primero deténgase con seguridad, baje la velocidad, ponga las luces de emergencia. Si es de noche, encienda la luz del interior del auto para que lo pueda ver el oficial. Abra parcialmente su ventana y coloque las manos en el volante. Y es un policía y le pide que muestre su licencia de conducir, su registro vehicular y prueba de seguro, que es lo que eventualmente la policía pide. Pues usted le tiene que enseñar sus documentos, ¿no? Eh, Tanto el conductor como los pasajeros del vehículo tienen derecho a permanecer callados y no contestar preguntas sobre el estatus migratorio. Es una diferencia muy grande aquí, porque incluso la policía, o sea, o un agente de inmigración, un sheriff, un trooper, no tiene por qué hacerle preguntas sobre su estatus migratorio. Y usted no está obligado a responder esas preguntas. Si se las hacen, simplemente de nuevo, como decíamos en el anterior ejemplo, se mantiene, él dice que quiere ejercer su derecho a mantenerse en silencio y no responda a ninguna pregunta. Y el oficial hará lo que tenga que hacer, ¿no? Si es pasajero y pregunte si se puede ir, y si se puede ir, váyase tranquilo, no se salga corriendo, porque eso puede generar sospechas y puede terminar mal, ¿no? Si es ciudadano, si usted no es ciudadano, o sea, es estadounidense, ¿no? Y un agente de inmigración le pide sus documentos, usted debe mostrárselos si los tiene. Es decir, si usted tiene una visa, una pasaporte, lo que fuera, le puede mostrar. Pero si no tiene documentos migratorios, de nuevo, pues tiene el derecho a permanecer en silencio. Eh, una cosa importante aquí, a veces cuando nos para la policía, no inmigración, y la persona no tiene una licencia de conducir o un ID válido en el estado, no le estamos diciendo que no muestren si tiene su pasaporte de su país, pero dadas las circunstancias en las que estamos viviendo, eh, la policía eventualmente a veces puede tener una persona para saber, porque no sabe quién es. No debería, pero a veces es la discreción del oficial, ¿no? Entonces, si una persona muestra un pasaporte de un país extranjero, ya está admitiendo que no es de aquí. La policía no tendría que hacer nada con eso, porque la policía quiere saber quién es usted. Pero hay un riesgo de que pueda decidir detenerlo y llevarlo a la cárcel del condado para verificar su identidad. Y obviamente, si es un agente de inmigración, lo mismo. Si usted le presenta un documento de extranjero, ya sabe que no es de aquí.
Pero si usted tiene un estatus legal, sí tiene que presentar ese documento, sea su green card, sea su visa, algo que le pueda mostrar al oficial que usted está aquí legalmente. Pero en general, el consejo principal es no responder preguntas sobre el estatus migratorio, dónde nació, cómo entró al país. Esa es la regla de oro, digamos, en cualquier situación. No tienen y no están obligados a responder esas preguntas. Aloy, perdón, Eh, antes de que continúe, me gustaría añadir Ujú. en eso específicamente también, si usted es una persona que está en el carro, puede decir que usted va manejando, conduciendo, usted entiende algo en inglés, pero no necesariamente lo habla. Y puede que el pasajero o alguien que esté en el carro con usted sí habla inglés. Como la persona, y esto es para nosotros y para todas las personas que conocemos, es importante que les recordemos que solo porque ellos están diciendo las cosas, uno puede interpretar eso, pero no es para que la persona lo diga. Yo puedo ser la pasajera de Eloy y a Eloy le pueden estar preguntando, usted tiene documentos, necesito esto y le están pidiendo más. Yo le puedo recordar a Eloy en español, Eloy, si usted no entiende, puede quedarse en silencio, no tiene por qué contestar las preguntas. En vez de decirle, el policía le está pidiendo que le enseñe esto, el policía le está dando, porque entonces se le estamos haciendo más fáciles a ellos también, sin que nosotros, o sea, sin saber que estamos también haciendo un daño en este escenario. Así que es muy importante, si somos nosotros o es alguien más, como dice Eloy, permanecer callados. Gracias, Keren. Sí, muy importante. Esa es como les decía, es la regla de oro en general. Y a veces pasa en situaciones así, alguien por querer ayudar, traduce las preguntas y un poco de alguna manera motiva a la persona a que responda a esas preguntas. Entonces, es mejor simplemente decirle, no tiene que responder preguntas, quédese callado. En la casa, la situación es un poco distinta. Van a ver que mucho la regla de oro en general, en cualquier situación, incluso en la casa también, es no responder preguntas. Pero en la casa hay una situación distinta, su casa es su propiedad privada. Entonces aquí entran a jugar otros factores, ¿no? El consejo principal, si le tocan la puerta, mantenga la puerta cerrada, pregunte quiénes son, quién es, si son oficiales de inmigración y por qué están ahí, para qué están ahí. Todo detrás de la puerta, por supuesto. Usted tiene derecho a permanecer en silencio, incluso si sus agentes tienen una orden judicial. De nuevo, no tiene, si le comienzan a preguntar, usted es fulano de tal, usted es, ¿cómo entró al país? ¿Tiene papeles? Silencio. Usted tiene derecho a mantener la boca cerrada y no decir nada. Si está en diálogo con los oficiales, le puede pedir a los agentes que se identifiquen, pero a través de la ventana o de la mirilla de la puerta, que le muestren su placa. Pregúntele si tienen una orden judicial firmada por un juez. Que si dicen que sí tiene la orden, que se la pasen por debajo de la puerta, que se la muestren por la mirilla de la puerta o la ventana, pero no tiene usted que abrir la puerta. Y usted puede inspeccionar esa orden para ver si realmente es una orden judicial y si está su nombre ahí. Si dice, Eloy, usted está buscado por tal y tal cargo y está firmado por un juez, no por inmigración. Y no hay que abrir la puerta a menos que esto ocurra, que tenga una orden efectivamente judicial que diga su nombre y que les autoriza a ingresar a su hogar. De otra manera, usted no tiene que abrir la puerta. Y vamos acá a mostrar un poquito de qué estamos hablando cuando decimos qué es una orden judicial y qué no es una orden judicial. Lo que pasa habitualmente con los agentes de inmigración, ellos no tienen una orden firmada con un juez. Ellos tienen un documento que se llama una orden administrativa, que es la forma que está en la mano derecha de la pantalla, que como ven tiene un logo del Departamento de Seguridad Nacional y dice que es una orden de deportación, puede ser decir también una orden de captura, lo que fuera, pero no es una orden judicial, está firmada por un agente. La orden de la izquierda tiene que tener el nombre de la corte, ¿no? De qué corte es. Va a decir igual que es una orden de arresto abajo, da el nombre, el motivo, el cargo por el que está buscada la persona y está firmada por un juez. Entonces, esa orden sí tiene valor. Si tienen una orden como esa, tienen derecho ellos a entrar a su propiedad y arrestar a la persona que están buscando.
Si no tienen esa orden, no está obligado usted a abrir la puerta de su hogar. Si tienen el otro documento, eso no tiene una validez judicial. Entonces, volviendo al escenario de la casa, puede pasar que aunque usted ha hecho todos estos pasos, los agentes entran, como hemos visto que ha ocurrido lamentablemente en algunas ocasiones. Si entran a la fuerza, le rompen la puerta, recuerde de nuevo, tiene derecho a mantener silencio. Simplemente diga que va a ejercer su derecho a mantenerse callado y que quiere hablar con un abogado. No mienta, eso es muy importante, no diga nada que sea mentira. Obviamente mejor se queda callado, pero igual si va a hablar, no mienta, no diga nada que no sea verdad. No presente documentos falsos, porque eso solamente agrava su situación. Y no firme nada sin hablar con su abogado. Si lo arrestan, tiene derecho a permanecer en silencio de nuevo. Incluso si los agentes tenían la orden judicial con su nombre, no, eso no les da autorización para que usted hable. O sea, le da autorización para entrar, eventualmente para arrestarlo, pero no tiene usted que responder ninguna pregunta. Estas cosas, ¿por qué son importantes en esas situaciones que hemos visto? Porque la posibilidad de que su caso usted lo pueda pelear, si hay alguna opción de que usted pueda pelear una salida bajo fianza, una liberación de alguna manera o pelear incluso una orden de deportación, lo que fuera, va a depender mucho también de lo que haya pasado en estas circunstancias. Si usted admite algo durante este encuentro, les da un motivo y una causa. Pero si lo arrestaron irregularmente y usted se mantuvo callado y no tenían motivo para hacerlo, es posible, nada garantiza nada, pero es posible que un abogado pueda pelear su caso después y eventualmente la persona pueda ser liberada. Es por eso que es muy importante que las personas no digan nada, no firmen nada y se mantengan en silencio hasta que hablen con su abogado. Y por último tenemos el escenario del centro de trabajo, que básicamente es un poco lo mismo que ya hemos dicho. Hay que mantener la calma. Usted mantenga la calma, evalúe la situación, no salga corriendo, porque eso les da más motivo a ellos para ir tras usted. Pregunte si ve que llegaron al trabajo, están haciendo arrestos o están preguntando, pregunte, ¿me puedo ir? Si dicen que sí, se va tranquilo, sin correr, como lo mismo que un pasajero de un vehículo, como veíamos. Y es arrestado, de nuevo, lo pueden arrestar. Es posible que vengan, entren al trabajo y lo agarran. No responda a preguntas y pida hablar con su abogado. Simplemente mantenga silencio y no responda a ninguna pregunta que tenga que ver con su estatus migratorio, cómo entró al país, cómo vino, nada. Si tiene papeles, no tiene papeles, no tiene que responder absolutamente nada, no firmar documentos y no entregar documentos falsos. Como ven, muchos de estos consejos se repiten, pero estamos tratando de poner diferentes escenarios, pero básicamente la regla de oro es esa: no hablar, no responder preguntas sobre el estatus migratorio, no firmar nada. Aquí hay algo adicional que no es para las personas que están necesariamente para el centro de trabajo, sino para los que son los dueños, los administradores de los negocios. Acá hay dos partes en un negocio, en un centro de trabajo. Vamos a decir un restaurante, que entran los agentes a un restaurante. Las áreas donde están los clientes, el parking, el estacionamiento, son áreas públicas y ahí ellos pueden entrar como cualquier persona. Pero hay áreas dentro de esos establecimientos que son privadas, que son solamente para empleados. Si hay alguien que tiene un negocio, le recomendamos poner claramente señalizaciones. Esta área, a partir de acá, no se permite el ingreso, solamente ingreso de empleados, es un área privada. En esas áreas privadas ocurre lo mismo que en el hogar. Los agentes no pueden ingresar si no tienen una orden judicial. Entonces ahí el dueño del negocio, el administrador, el manager puede decir: vamos a ir de nuevo en el restaurante. En la cocina hay una señal que dice: a partir de aquí no se permite el paso de nadie, es un área restringida solo para empleados. Los agentes no pueden entrar sin el permiso del dueño o el administrador del negocio, a menos que tenga una orden judicial con el nombre de un empleado. De otra manera, no pueden ingresar. Entonces, también es recomendable decirles a los trabajadores: sepan identificar en su centro de trabajo qué áreas son consideradas restringidas solamente para los empleados y pueden permanecer ahí si es que ocurre una redada en su centro de trabajo. De nuevo, todo esto no va a garantizar nada, porque estamos viendo que se están violando derechos, que están haciendo muchas
acciones que están incluso contra la ley, contra lo que hemos conocido hasta ahora, pero igual estos consejos pueden servir de ayuda para, pues, aminorar el daño, al menos, que pueden causar en una de estas redacciones. Y creo que se Ah, lo dejo a Helen esta parte. y Sí, luego sí, una sí. pregunta que tenemos en el chat de Migdalia. Ella pregunta, si no soy la persona que están buscando, ¿les puedo decir a ellos? De nuevo, el consejo en general es no responder llamadas, no responder preguntas, porque cualquier cosa que diga puede usarse en su contra. Eh, entonces, mientras menos diga, mejor. Eh, hemos visto lo que está ocurriendo, que muchas veces, especialmente los agentes de inmigración, no la policía, ¿no? Llega a un lugar buscando a alguien de repente, pero ven al vecino y igual se lo llevan, ¿no? Porque consideran, creen que es sospechoso de estar sin papeles en el país. Y peor aún cuando la persona dice, no, yo no soy, da alguna respuesta, alguna seña distinta. De nuevo, la pregunta, ¿y usted tiene papeles o algo? Es, es mejor no intervenir y es mejor no responder. Eventualmente usted puede preguntar si se puede ir, pero es mejor no interactuar, no responder preguntas, sobre todo si está en riesgo, ¿no? Si no tiene documentación. Y creo que ahora le paso a mi compañera Helen para que continúe. Gracias, Eloy. Y como decía Eloy, pues hay diferentes escenarios que acaba de repasar y la regla de oro es pues mantenerse callado, ¿no? Pero ¿qué hacemos si lo arrestan a uno? Hemos visto ya videos, sabemos lo que está pasando allá afuera y sea como sea, eso no quita de que hay temor y de que hay mucho miedo y incertidumbre, ¿no? Pero lo más importante, como mencionábamos, es que usted diga que permanecerá en silencio. Y lo más importante también es que inmediatamente pida un abogado. O sea, es un derecho que todos tienen, el quedarse en silencio y el pedir un abogado. No responda preguntas y no firme nada. Muchas veces escenarios han sido donde las personas por el miedo me dijeron que tengo que firmar esto, me dicen que no me van a poder acceder a ayuda médica si no hago tal cosa, es en su derecho al no tener que firmar nada. Si la policía lo arresta, usted tiene el derecho a una llamada telefónica local, así que a cada persona se le da una llamada, pero si se le arresta a ICE, usted también tiene el derecho a comunicarse con su consulado o pedir a que le notifiquen a su consulado que ha sido detenido. También es importante que lea todos los documentos que le den. Si esos documentos están en inglés o por cualquier razón no los entiende, usted tiene que pedir que oficialmente le traigan un intérprete o que necesite un intérprete, así usted pueda leer y entender los documentos que le están pidiendo. No hable de su estatus migratorio con nadie que no sea su abogado. Puede ser que alguien esté ahí adentro también haciendo preguntas. Es mejor no decir absolutamente nada y solo tener estas conversaciones con un abogado. Eloy. Sí, solo quería agregar algo a lo que decía Helen en cuanto a la notificación al consulado. Eh, ustedes dirán, ¿para qué vamos a notificar al consulado? Es muy importante porque si bien el consulado no puede intervenir en su proceso directamente, no va a interferir en lo que está pasando, pero el consulado sí puede velar por sus derechos, ¿no? Entonces, y también es importante hoy en día con lo que está ocurriendo, que hemos visto que personas desaparecen después de que son detenidas. eh, Eventualmente las agentes de inmigración deberían notificar ellos por su propia cuenta a los consulados de las personas que detienen, pero a veces no lo hacen. Entonces usted puede pedir, cuando está detenido, ir a donde notifiquen a mi consulado. Eh, ¿Por qué? Porque el consulado puede por lo menos velar que usted sabe dónde está, velar que no se violen sus derechos, ¿verdad? En el caso de aquí de Carolina del Norte, por ejemplo, sabemos del Consulado de México que hace visitas a los centros de detención de inmigración para asegurarse que sus connacionales están ahí y están bien, ¿no? De nuevo, nada garantiza nada, pero es importante que también, así como usted tiene que pedir hablar con un abogado, pues
pedir que notifiquen a su consulado. Porque como están las cosas, el consulado puede hacer un seguimiento. ¿Dónde está? ¿Dónde llevaron a la persona? Si lo han deportado. Entonces, y eso ayuda también a que se salvaguarde el debido proceso de alguna manera. Gracias, Eloy. Y después, ¿qué hacer si alguien en su familia ha sido detenido, no? Muchas preguntas que se ha dado es, ¿a dónde está esta persona detenida? No sabemos a dónde está, fue recogido y qué pasa, ¿no? Para confirmar que esa persona, que un ser querido suyo ha sido detenido, ustedes pueden escanear ese código QR que ven o también pueden ir en línea y buscar el locador de ICE. Aquí es importante acordarse que cuando está haciendo esta búsqueda se necesita un número de extranjero de la persona detenida, que es un número que empieza con la letra A. Se necesita este número de la persona que está siendo detenida y después la información del país de origen de esta persona. Los nombres que se le pueden buscar. Mi nombre es Helen Galeas, ¿no? Pero en ciertos documentos sale como Helen Carrasco. Entonces puede que cuando me estén buscando a mí es necesario buscar bajo estos dos nombres, ¿no? O aliados. Es importante el país y la fecha de nacimiento. Así que si de nuevo a veces nos piden ayuda en buscar a alguien, necesitamos esta información para hacer estas búsquedas de una persona que está detenida. Y también pueden llamar a la línea de información de ICE, que es el número puesto bajo, el 188-351, el 4024. Pueden llamar a esa línea, pero también tendríamos que tener la misma información para asegurarse que ellos pueden buscar a esa persona, teniendo el apellido, teniendo su nombre, país, fecha de nacimiento y el número. Si alguien está bajo custodia de la policía local, también ustedes pueden llamar a la cárcel local del condado para obtener la información de la persona que ha sido detenida. Sabemos recientemente que han habido personas que dicen la página no está funcionando o no puedo encontrar a esta persona, ¿no? Pueden también llamar a los lugares locales para asegurar, puede que no estén en el sistema todavía, puede que estén en un lugar local y es por eso que no los estén encontrando en el sistema. Entonces, sea como sea, es importante en chequear los dos lugares. Sí, una cosa que quería agregar también, en Carolina del Norte, usualmente cuando detienen a personas y los ponen en custodia de inmigración, los llevaban al menos al centro de detención de Stewart, en Georgia. Eso parece que ha cambiado por tema de capacidad de los centros de detención. Entonces puede ser que a la persona la lleven a otro estado, a otro centro de detención. Entonces, también en la página de ICE está la lista de todos los centros de detención que tienen en el país. Y también si no lo encuentra con el buscador y no le contesta o no le dan la información en la página de la línea de ICE, puede llamar directamente a los centros de detención y preguntar por su familiar. Eh, y en la parte de la búsqueda que decíamos que el número del extranjero, que es el número A, eh, a veces hay personas que no saben ese número. Todos los inmigrantes tenemos un número. Cuando entramos, cuando hicimos un trámite, nos dieron ese número. Y a veces no lo tenemos pues memorizado ni no sabemos, ¿no? Pero puede buscarlo, como dice, hay dos formas. Una es con el número A y el país de origen, y la otra forma de buscador es con el nombre, el apellido, el país de origen y la fecha de nacimiento. Y ahí sí tienen que jugar, como decía Helen, con todos los nombres que han tenido, porque a veces están los dos apellidos, a veces está el segundo apellido como el primero. Nosotros los latinos tenemos usualmente dos nombres y dos apellidos, entonces a veces nos toman el primer nombre y el segundo nombre como nombre y apellido. Entonces jueguen con todas las posibilidades porque si no, no le va a dar el resultado. Y la otra es llamar por teléfono. ¿Continúo yo, Helen? Creo que- Bueno, también ahora vamos a pasar a una parte que tiene que ver con la preparación para ese escenario que nadie quiere, ¿no? Que tengamos un encuentro de inmigración con agentes de inmigración o tengamos que enfrentemos una redada, una detención. La importancia de hablar de nuestras funciones de inmigración, pero ahora, antes de que ocurra una emergencia como esa. Muchos inmigrantes pueden ser elegibles de repente para algún tipo de alivio migratorio, para algún tipo de visa, algún tipo de beneficio. Puede ser el asilo, el estatus de refugiado
una visa U, una visa T, lo que fuera, y la gente no lo sabe. Entonces es importante evaluar eso. Y también podemos ver si podemos tener la opción de ajustar el estatus migratorio. Hay personas que de repente por su situación familiar o por sus propias experiencias tienen una opción para arreglar su estatus y no lo saben. Y también es importante por el tema de poder evaluar el riesgo que cada persona tiene. Si usted en este momento está en riesgo, entonces es una persona que está impactada por estas redadas porque no tiene un estatus legal permanente, es importante ahora conseguir un abogado acreditado, discutir su caso con ese abogado eh, y poder saber cuál es su riesgo. Saber esto le permite dos cosas: saber si tiene salida, si tiene alguna vía de arreglar sus papeles, una vía de alivio, algún tipo de visa temporal, algo que pueda aplicar y pueda eventualmente aliviar su estatus, o también puede saber cuál es su riesgo. Si una persona fue deportada anteriormente, probablemente tiene un nivel de riesgo mayor que una persona que no ha sido nunca deportada. Si una persona ingresó al país con una visa, tiene quizás menos riesgo que una persona que entró por la frontera. Entonces, todos esos parámetros y la vida familiar también de las personas, su tiempo de permanencia en el país, personas que han estado 20, 30 años acá, pueden tener más chances que una persona que tiene 2, 3 años. Si una persona tiene familiares ciudadanos, esposa, hijos, ciudadanos, potencialmente tiene más posibilidades de pelear un caso o de obtener algún tipo de alivio que una persona que no tiene nada. Entonces, por eso es muy importante, a manera de prevención, que consulten con un abogado para ver cuál es su caso, dónde están, cuál es su situación, qué opciones tienen, tienen opciones, no tienen opciones, y qué pasaría si los detienen, porque eso les ayuda a medir qué tanto riesgo, cuál es el riesgo en el que están ustedes y sus familias. Entonces, por eso es que es muy importante. Y a veces las leyes de inmigración están cambiando todo el tiempo. A veces se crean beneficios, se terminan beneficios. Este gobierno está terminando muchos de ellos. Están cambiando las cosas. Entonces, es importante saber cuál es nuestro riesgo, cuál es nuestra situación. ¿Y cómo hacemos para conseguir un abogado confiable? Es la gran pregunta, porque sabemos que nuestra comunidad es víctima de muchas estafas también de parte de abogados inescrupulosos que aprovechan esta situación, como dice ahí, que son tiempos de incertidumbre, de vulnerabilidad, de mucha necesidad de nuestra comunidad. Y hay gente que trata de aprovecharse de esa situación y pues les convencen a veces de que usted tiene un beneficio y el beneficio de a veces ni existe o ya se terminó, o la persona simplemente no califica para ese beneficio. Entonces, siempre hay que tener cuidado. Y una de las pautas es asegurarse que el abogado primero tiene experiencia en inmigración, porque un abogado de accidentes, un abogado laboral no sabe de inmigración. No cualquier abogado sabe de inmigración, tiene que ser un abogado de inmigración. Asegúrese que está licenciado en el estado y que puede ejercer la ley de inmigración aquí, porque hay abogados que tienen licencia de otro estado y acá no pueden defenderlo. Entonces, y que está su licencia vigente. Pueden mirar el colegio de abogados y ver a ver qué tal. Siempre es bueno revisar el historial del abogado, ver también los comentarios de la gente en su página web. Todo eso es el trabajo de buscar, pedir referencia de los abogados, y asegurarse que es un abogado entrenado en la ley de inmigración, que sabe y que puede practicar, está autorizado para practicar la ley de inmigración. Y por favor, no consulten esas cosas con los notarios. Los notarios no son abogados. En nuestros países, en Latinoamérica, los notarios son abogados, ¿no? Los que nos notifican cuando hacemos venta de propiedades, cosas así, trámites. Normalmente acudimos a un notario, que el notario es un abogado, solo que está especializado en ser notario. Aquí no, los notarios pueden ser cualquier persona. Yo puedo convertirme en notario con un curso, soy notario, pero no soy abogado, y menos abogado de inmigración. Que la ley de inmigración es muy compleja, muy difícil, y por eso es necesario tener un abogado que tenga experiencia y que esté calificado para hacer ese trabajo. ¿Dónde buscamos? Acá tienen algunos ejemplos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, es como tiene un directorio que está ahí en ese código
QR que ven en pantalla. Ustedes se agarran el teléfono, escanean la pantalla, les va a llevar a esa página. Y ahí es una página que usted ve abogados que están acreditados como abogados de inmigración y son parte de esta asociación. Tendría que buscar ahí en el estado quienes están en esa lista. También hay un directorio que creó la red de defensores de inmigración. Le dan igual, escanean ese código y les lleva y pueden mirar ahí a nivel local qué organizaciones brindan asesoría legal a bajo costo o pro bono, o sea, es decir, gratis, ¿no? Hay algunas organizaciones que lo hacen. Sabemos que no tienen mucha capacidad para hacerlo, pero puede ser que en algún caso para su situación pueda encontrar ayuda de este tipo. Y también en el caso de los mexicanos, el Consulado de México aquí en Raleigh tiene un programa de asesoría legal gratuita que se llama PALE. Ahí está también el enlace y el código QR para las personas lo puedan escanear y tienen servicios de inmigración y otros tipos de servicios legales también que pueden ayudar a hacer ciertos trámites, ciertas consultas. Si usted es de otro país, pregunte en su consulado, es posible que tengan algún tipo de ayuda en ese aspecto para conseguir asesoría legal a bajo costo o gratuita. Y bueno, le dejo a Helen para que digan la última parte de la presentación. Gracias, Eloy. Sí, esta es la parte también, pues sabemos de nuevo, esto a cualquier momento le puede pasar a quien sea, ¿no? Y ese es el temor que hemos estado viendo, pero sabemos que hemos vivido con ese temor pues ya de años. Pero algo que nos puede ayudar mucho con esta ansiedad y con este miedo es poder tener un plan ya formado, tener conversaciones ya con miembros de la familia, con personas de que estamos en confianza y que sabemos que, pues, de nuevo, si tenemos que hacer, si algo pasa, por lo menos tenemos un plan de precaución ya puesto en lugar, a comparado a no tener absolutamente nada y es como que nos haya caído el zapato, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué va a pasar? Es muy importante hacer un plan para las finanzas y las propiedades, los bienes, ¿no? O sea, en estos tiempos es difícil tener estas conversaciones, pero a la misma vez tenemos que saber qué vamos a hacer con el carro, qué va a pasar con la casa o con la renta, cómo vamos a continuar con eso. Entonces, es importante tener ese plan, pero también es importante tener preparado conversaciones con abogados o con esas personas de confianza, ya que tenemos cartas de poder que podemos crear, ¿no? Pero precaución, porque tenemos que asegurarnos que es con las personas correctas y confiadas que podemos dejar tales bienes. Así que antes de hacer todo esto, es muy importante obviamente tener estas conversaciones y ver cuáles son estos bienes que tenemos, cuáles son estas propiedades, ¿no? El plan para los hijos. También es muy difícil tener estas conversaciones con nuestros hijos, ya que puede que tengan estatus o no tengan estatus también. Pero cuando estamos teniendo estas conversaciones, es importante, a ver, muchos de nosotros tenemos hijos, ¿no? Hay quienes tienen hijos, pero ¿cuándo fue la última vez que le chequearon el contacto de emergencia de la escuela? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esa llamada o el caminado a la escuela y decir, esa tía que teníamos de 5 o 20 años atrás tal vez no es el mismo número de teléfono, pero todavía es la misma persona, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos toda esa información actualizada y que tengamos conversaciones con los miembros de familia, sea que posible no sea un miembro familiar. Puede que sea un vecino que sí tiene estatus legal, ¿no? Entonces podemos dejar nuestros hijos con esta persona, pero de nuevo, tener conversaciones con ellos de que este es un plan y que esa información sea que ellos dicen, sí, yo puedo cuidar de los hijos, la información y los contactos de ellos estén en la escuela, ya que es necesario para hacer las recogidas o las dejadas de escuelas. Eloy, sí. Sí, solo para agregar en el tema de los niños, que es muy complejo, hay muchos pasos, hemos tratado de resumir un poco, pero solo mencionar que en el caso de los niños también es muy importante si es un hogar de estatus mixto y los niños, por ejemplo, son del país, de Estados Unidos, es importante que le tramiten la doble nacionalidad a los niños, porque si la familia por algún motivo es forzada a regresar a su país, los niños tienen que tener sus pasaportes americanos y su doble nacionalidad para que pueda disfrutar de todos sus derechos con la nacionalidad de sus padres, ¿no? Una familia mexicana, por ejemplo. Los hijos nacieron acá, los padres son mexicanos. Toda la familia tiene que tener sus documentos, sus pasaportes mexicanos y los niños sus pasaportes mexicanos y americanos. Cosa que si la familia
tiene que volverse, tiene que salir del país, ya tiene los documentos. Y es importante, lo que sí hacen también, dejar la persona quién se va a encargar de llevar y traer a los niños de la escuela, lo mismo llevarlos al médico. Entonces, para esas situaciones está el tercer punto que aparece acá, que son los poderes de representación. Pero bueno, dejo a Helen para que... Sí, y lo mismo también con los planes de mascotas, ¿no? Si hay unos de nosotros que tengamos mascotas, es muy importante que también tengamos un plan para ellos, con quién se van a quedar, o podemos chequear también, hay procesos donde muchas mascotas sí pueden viajar con uno, ¿no? Pero hay restricciones en poder hacer eso. Entonces, es poder chequear y hacer las búsquedas necesarias para ver si podemos hacer eso o qué información vamos a tener que dejar para las personas, sea información de veterinarios, restricciones no de comida, ese tipo de cosas con las mascotas específicamente. También de nuevo, es importante elaborar contactos de emergencia. Sé que lo dijimos con los niños, que es importante tener un contacto para los hijos, ¿no? Pero también en general es muy importante tener nosotros un plan de personas, porque si a mí me recogen, ¿quién tiene que saber, no? Si algo me pasa a mí, ok, si es un abogado, pero también mis padres, mis hermanos, mi familia. Entonces es también bueno que nos sentemos y digamos quiénes son las personas, quiénes son las organizaciones o nuestros pastores que deberían de estar atentos de que si algo me hubiese pasado a mí, algo le pasa a mi esposo o a mis hijos, este es el plan y estas son las personas que se le tienen que llamar. Como decía Eloy hace ratos, puede que también sea no tenemos un abogado en mente, necesitamos buscar un abogado, pero sí llamarle al consulado de Honduras o de México, ¿no? Porque sabemos que es nuestro consular y también pueden estar pendientes en el proceso. Es escribir esa información y dar instrucciones precisas para que las personas que estén luego viendo estos planes sepan exactamente a qué grado, quién se le llama primero, qué información se le da, qué relación tiene esa persona a ustedes y el contacto de ellos, ¿no? Haga copias y guarde sus documentos importantes. Si tienen permisos de trabajo, si tienen seguro social, pasaportes, copias de cualquier tipo de identificación, es muy, muy importante que hagamos copias de ellos y que guardemos esos documentos en un lugar que sabemos que está a salvo y que hay alguien más que lo pueda ir a buscar, ir encontrar, oh, este está el documento, aquí tenemos las copias de las tarjetas de seguro social de los niños, esta es la lista de información de emergencias, pero aquí está la información del doctor con las vacunas que tal vez se necesite, ¿no? Toda esa información tiene que estar guardada y tiene que estar en un lugar donde alguien más también la puede encontrar. Um, Segundo punto, reserve un fondo de emergencia. Sabemos que ahorita la economía está difícil, así que poder decir eso también es un lujo, ¿no? Pero sí es importante también recordarlo, que en estos momentos es importante que si alguien me llama o si necesitamos, no tal vez porque hemos sido directamente impactados, pero vimos 2, 3 semanas atrás como todo lo que pasó en Charlotte y todo lo que pasó en Raleigh, muchos de nosotros aún así no salimos, ¿verdad? Por miedo a lo que estaba pasando afuera. Perdimos de trabajar, todavía tenemos que pagar los biles. Así que es importante que se reserve un fondo de emergencia por cualquiera de estas situaciones, para alimentos, para hospital, para los niños. Y informarse sobre los recursos en las áreas es otra cosa que es muy importante. De nuevo, sabemos que los tiempos son muy difíciles, pero como estaba demostrando Eloy en el slide anterior, ¿no? Hay una lista de abogados que se pueden llamar, solo que tenemos que hacer esas búsquedas. Estas son información que aunque no le pudimos dar tan detalladamente, está en Familias Seguras y está en nuestro directorio de recursos. Aquí pueden ver que tenemos pueden escanear este código y si no, también se pueden meter a la página del pueblo.org y bajo de nuestros recursos pueden ver Familias Seguras, que está en español y está en inglés y ustedes pueden repasarlo con más detalladamente ya que tenemos documentos de ejemplos y ustedes pueden escribir en ellos también para poder tener estas conversaciones. El siguiente recurso que también tenemos, que estábamos mencionando para información de recursos locales en nuestra área, es nuestro directorio de recursos, que también se pueden meter a nuestra página del pueblo o pueden escanearlo aquí entre bancos de alimentos, entre organizaciones o abogados. Hay variedad de recursos para la comunidad localmente que pueden acceder aquí y chequear. De nuevo, toda esta información que es importante tener, sabemos que no
son conversaciones fáciles ni son temas fáciles, pero si nosotros nos mantenemos informados, el miedo seguirá, ¿no? Pero por lo menos estamos más empoderados en saber qué podemos hacer nosotros y qué no hacer y qué puede hacer nuestra familia. Y yo agregar nada más que en esto del plan de preparación es muy importante todo lo que mencionó Helen, pero porque si tenemos y hemos evaluado nuestro riesgo con un abogado y sabemos nuestra situación, hay que actuar y hay que actuar ahora antes de que esperar que nos pase una emergencia para recién intentar hacer algo. Entonces, si ya tenemos los documentos en orden, los documentos de los niños, los documentos de nuestros bienes, ya hicimos un poder con un abogado para dejarle a alguien encargado ciertas cosas, para que me cobre el cheque, para que venda mi carro, etcétera, etcétera. Por lo menos vamos a estar más tranquilos el día que si ocurre algo así, sabemos que ya hay un plan y que ya todos saben en la casa, todos, los padres saben, los niños saben, el pastor, quien sea la persona de confianza, el primo, el amigo, el familiar que va a ser encargado, todos saben qué hacer. Y me pasa, sabes qué hacer. Entonces, es muy importante hacer ese plan, porque hemos visto esos días cuando ocurrieron estos hechos en Raleigh, en Charlotte. Muchas familias no estaban preparadas, eh, y es muy triste porque, no, tenían, información para buscar a su familiar, para saber qué hacer, para intentar, ubicarlo o pelear su caso, y la familia se quedó en nada, o sea, sin saber qué hacer, porque la persona que puede tenía de repente era la única que trabajaba, la que tenía la información de las cuentas de banco, la que tenía manejaba todo. Entonces, es un caos, porque ya no solamente está en peligro una persona, sino toda la familia, toda la estabilidad de la familia. Y son decisiones difíciles de tomar, conversaciones difíciles de tener en el hogar, pero hay que tenerlas, porque es preferible estar preparado. Esto es como para prepararse para una tormenta, cuando nos dicen en la televisión que viene una va a nevar y todos nos preparamos, compramos comida, ¿no? Preparamos las cosas en la casa para afrontar el tiempo, igualito, es lo mismo, y hay que saber que esas cosas lamentablemente pueden pasar, ¿no? Pero si estamos preparados, es más factible que podamos tener una mejor salida ante una situación tan difícil como esa. Y bueno, creo que podemos tratar de responder algunas preguntas. Aquí tienen nuestro contacto si quieren tener más información. Está el contrato mío y el de Helen, y también nuestras redes sociales del pueblo, donde nos pueden ubicar. Gracias, Eloy. Gracias, Helen. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerla, pueden levantar la mano o simplemente hablar. Creo que tendrían que darle un mute, pero también pueden ponerla en el chat. De momento, pues solo para repasar uno de los cuantos puntos importantes, mantener la calma y siempre recordar que tiene derecho a guardar silencio, sea o no sea detenido, ¿verdad? Si lo detienen solamente y luego lo dejan ir, tiene el mismo derecho a guardar silencio de como si lo detuviesen y luego lo pusiesen en un centro de detención. Igual sigue siendo su derecho a guardar silencio, no firmar documentos, en especial documentos que usted no entienda, pedir un abogado y muy importante, ¿verdad? Evaluar su caso antes de que la situación pase, tratar de buscar un abogado que sea confiable, y lo y Helen previamente compartieron información de dónde pueden encontrar abogados. Sí, una más, ahí mismo. Pueden encontrar abogados siguiendo el código QR y pues serían personas que están certificadas para lidiar con este tipo de casos. Recuerden siempre, un abogado acá en Estados Unidos no es lo mismo que un notario, entonces es muy importante estar pendientes de que sea alguien que pueda llevar el caso y que esté especializado en migración. Y pues la importancia de tener un plan no significa que lo peor va a pasar, pero si pasa, ¿verdad? Estamos preparados para ello.
No veo ninguna pregunta de momento, pero les invitamos, ¿verdad? Oh, Helen. Sorry, solo no es pregunta, pero sí, muchísimas gracias por tu punto, María. Yo sé que también nosotros solo dimos cuántos escenarios, ¿no? Y puede que tal vez no seamos personas directamente impactadas, pero puede que nosotros trabajemos en un espacio de religión, un hospital, y después quedamos, pues, ¿qué hago yo para ayudar a mi comunidad? ¿Qué hago yo? Entonces, solo brevemente también puse en el chat un recurso de uno de nuestros otros colaboradores, otro partner en el espacio, que es el ACLU, con quien hicimos el Familias Seguras, pero aquí en español están diferentes escenarios en los cuales uno puede repasar sus derechos, sea que esté en un lugar religioso, sea que esté en el hospital, en casa, y puede que a veces no nos acordemos de todos, pero por lo menos tenemos estas dos paginitas de recursos también que digan, oh, lo puedo tomar esto y se lo puedo compartir a alguien más. O de nuevo, puede que yo trabaje en una iglesia y no sé qué procesos tomar y no los repasamos hoy. Este es un buen recurso que ustedes pueden usar y compartir con otras personas. Muchísimas gracias. Gracias, Helen. Creo que había una pregunta, sí, de la señora Migdalia. Si no soy la persona que están buscando, les puedo decir a ellos. Gracias, doña Mercy, por recordarnos. Como Eloy les mencionaba antes, siempre es importante, ¿verdad?, guardar silencio, tratar de mantener las interacciones al mínimo. Entonces, pues, si no los están cuestionando a ustedes, lo mejor sería guardar silencio. Eloy, no sé si tienes algo que agregar. Sí, gracias. Solamente decir que esta información que hemos compartido específicamente en la parte de conozca sus derechos proviene precisamente de abogados de la ACLU, de la Unión Americana de Libertades Civiles. Fueron nuestros aliados para crear esta guía. Por supuesto, esta guía no intenta reemplazar la consejería legal. Esto no son consejos de abogados. Para la situación en particular de cada persona, es mejor consultar con un abogado directamente, porque las historias de cada uno de nosotros son distintas. No es la misma situación. Eh, Todos los migrantes tenemos una historia diferente, una situación distinta. Entonces, para ir más en profundidad con situaciones específicas legales, les pedimos que pues consulten con un abogado. Pero el resumen que ha hecho María es muy bueno porque básicamente resumen lo más importante que hemos compartido hoy, que básicamente es no compartir información, mantenerse la calma, mantenerse en silencio, pedir un abogado y no firmar nada que no entienda, no firmar ningún documento sin presencia de su abogado, no hablar nada de su estatus migratorio y, y básicamente es eso, ¿no? Entonces, lo demás es prepararse en antelación para esas situaciones. eh, y creo que la respuesta a la pregunta de Italia la dimos durante la primera parte de la presentación, que como le dijimos, la mejor consejo es no interactuar. eh, pero como decíamos, si usted puede preguntar si se puede ir, si le dicen que sí, se va sin correr, tranquilo, ¿no? Pero es mejor no interactuar porque como sabemos que están actuando, a veces llegan a un lugar, están buscando a alguien, pero igual pueden llevar a cualquier persona que encuentren. Entonces, ahí el consejo de nuevo es no contestar y no interactuar, no responder preguntas sobre su estatus migratorio, eh, y de esa manera puede por lo menos tener alguna posibilidad de luego de pelear su caso. Perdón, veo por acá que tenemos otra pregunta. ¿Qué tan probable es que abogados den asistencia a una persona detenida en el entendido que no se tenga uno previamente contratado? Bueno, si el consejo es básicamente tener un abogado de antemano, también no solamente para consultar su estatus y saber su riesgo, sino también ese contacto del abogado. Si usted ya tiene un abogado que sabe su caso, ya ha establecido sus opciones, ya sabe perfectamente su historial migratorio, y es su abogado, es bueno tratar de memorizar o tener en el teléfono el número del abogado, que la familia en esa lista de contactos que mencionó Helen, muy importante poner el abogado. ¿Quién es el abogado? Su nombre, su dirección,
dirección de contacto, porque es mejor cuando le pasa una cosa como esta, ya tener un abogado que conoce su historia. Y ya incluso con el abogado puede haber hecho un plan. Si me detienen, ¿qué hago? Y el abogado le puede decir, bueno, yo voy a tratar de interponer tal o cual recurso, lo que fuera. Entonces es mejor ya tener un abogado de antemano que en medio de la situación esta de emergencia estar buscando un abogado que no conoce su caso, que va a requerir analizar su historial, va a pedirle papeles, a ver dónde está, si tienes las visas con las que entró, los documentos, las peticiones que pidió o cuando tuvo estatus, todos los documentos que le llegaron de la corte, todo eso ya tiene que volver a analizar un abogado que no conoce su caso. Y sabemos por experiencia, lamentablemente, que las personas detenidas las mueven muy rápido. A veces las deportan en día. Entonces, en lo que usted busca un abogado, el abogado se empapa del caso, probablemente ya es muy tarde para interponer cualquier recurso. Pero si la persona ya tiene un abogado y lo llama de inmediato, es más posible que el abogado pueda hacer algo. No garantiza nada, obviamente, de nuevo. Depende de cada historial y cada caso. Cada caso es diferente, pero es posible que el abogado, ya sabiendo que la situación específica de una persona, pueda saber qué hacer. Y si no hay nada que hacer, pues seguramente ya saben de antemano que si lo detienen, que en su caso es muy difícil o casi imposible que puedan detener su deportación porque no tiene caso o tiene algo muy grave en su récord migratorio o en su récord personal. Entonces, pero ya lo sabe, ¿sí me entiende? Entonces no va a estar perdiendo el tiempo de nuevo a buscar un abogado nuevo que entienda su caso y posiblemente gaste dinero en vano o pueda ser víctima de una estafa, porque en la desesperación va a agarrar a la persona cualquier abogado que encuentre en la familia y es posible que al final le cobren el dinero y ni siquiera haga nada y usted no sabía si eventualmente sí tenía salida o no. Si ya hizo esa consulta con antelación, ya puede tener una idea clara de cuál era su situación. Gracias, Eloy. No sé si hay más preguntas. Eloy y Helen compartieron su información en el chat, si no me equivoco. Y también acá les voy a compartir, sí, también acá les voy a compartir información sobre el programa de respuesta rápida que, que estamos organizando a través de Latin 19 para que así lo puedan compartir con personas que quizás lo necesiten o que necesiten la asistencia. Am, Ahí está. Entonces, le damos muchísimas gracias a todos por haber atendido. Ha sido un placer poder unirnos en este espacio a compartir esta información, ¿verdad? Como siempre les recordamos que el hecho de tener un plan no significa que lo peor vaya a pasar, pero es importante tenerlo para estar preparado y como si necesitan ayuda igualmente para, sea que tengan alguna pregunta de cómo elaborar el plan o qué incluir en su plan, pueden contactar a Hilo y a Helen del pueblo. Y muchísimas gracias por estar acá. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias, buenas noches.